No se olviden de poner me gusta, de suscribirse, de tocar la campanita. Cuando tocan la campanita de lo que se enteran es de las cosas nuevas que van apareciendo. Opinen sobre el programa, digan lo que les parece. Este programa lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y Graciela Espadaro, a quien saludamos y le damos la palabra para que presente a nuestra invitada de lujo. Bueno, ¿cómo están? Un gusto otra vez encontrarnos. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, porque vamos a dedicarlo a la conmemoración del Día del Lector, que se celebra cada 24 de agosto en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges. Y para ello hemos invitado nada más ni nada menos que a Alicia Ardila. Y ahora yo me planteé, cuando pensé en el programa, ¿no es cierto? ¿Cómo presentarla? ¿Acaso por sus títulos, su increíble trayectoria nacional e internacional, difundiendo la obra de Borges, las conferencias, talleres o espectáculos que ha realizado? No, no les voy a dar un currículum de Alicia. La voy a presentar como una de las personalidades que más sabe sobre Borges y su obra. Y además, sin dudar, la que más lo ama y transmite esa pasión cada vez que se dirige a un auditorio llevando la palabra de Borges. Un gusto, Alicia, recibirte. Muchas gracias, muchas gracias. Qué hermosa presentación, Graciela. Muchas gracias a ambos. Realmente es un placer estar con ustedes y es un placer participar de este homenaje tan merecido a Borges, que es el Día del Lector. Me parece fantástico que hayan elegido el día de su nacimiento y lo que él más amaba, porque él amaba mucho más leer que escribir. Lo conocemos como escritor, pero realmente su pasión, su verdadera pasión era leer. Entonces, bueno, tenemos la dicha de un Borges lector el 24 de agosto. Y para ese Borges lector, ¿qué significaba la biblioteca? La biblioteca es el universo. Recordarás que Borges decía, yo que me imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Una biblioteca, y estoy pensando en uno de sus cuentos más conocidos, la biblioteca de Babel, que es el universo en expansión. Y eso es un libro, porque en cada libro hay un universo que crece y que cambia y que se modifica ante los ojos del lector, que, que es uno, el mismo y distinto, aún para el mismo lector. La biblioteca, la biblioteca para Borges era su lugar en el mundo, era el no haber salido nunca de esa biblioteca de ilimitados libros ingleses de su padre. Ahí donde conoció la India de la mano de Kipling, ahí donde conoció las grandes obras, donde se acercó a Dinamarca con Shakespeare, donde recorrió los caminos, las estelas en el mar de los vikings, el, el lugar que le abrió el mundo a un niño, porque saben ustedes que Borges empezó a leer de muy chiquitito. Es más, no recordaba el momento en que empezó a leer, como si la lectura hubiera nacido con él. Nora decía que el primer recuerdo que tenía de su hermano Georgie era acostado en el piso, panza abajo, leyendo y que había que empujarlo para que dejara los libros. Era ya un problema familiar, siempre estaba leyendo. Yo Y, admiro la memoria, ¿no?, que tenía Borges, ¿no? sí, Eso, sí. eso siempre Su En memoria era realidad, cuando maravillosa. escribe lo del memorioso Funes, hablaba de él. Y con un plus, que él podía pensar
al pobre Funes lo hace con la incapacidad de elaborar conceptos, cosa que Borges hacía maravillosamente. O sea que es un escalón más de Funes. Pero sí, vos sabés que en sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en la UBA, él empezaba a hablar de un tema y estaba hablando de Shakespeare y empezaba con una estrofa de Hamlet y la decía en inglés. Terminaba y seguía hablando en inglés. Sí, bueno. Y le pasaba lo mismo con Goethe o con Hugo. Era muy gracioso porque a los alumnos tenían que decirle, el profesor, y podía recitar párrafos enteros. Mm. Y una de las cosas más maravillosas que nos ocurre a los lectores de Borges es que Borges siempre te lleva a leer a otros. Él Sí. jamás va a decir que leas un libro de él, Ahí pero tengo te va una a pregunta. incentivar a la mitología griega, a la mitología nórdica, a los grandes autores del mundo. Vas a recorrer la Mancha necesariamente porque te va a hablar tanto del Quijote que vas a necesitar ir ahí, a las páginas de Don Quijote. Te va, te va a hacer navegar con Ulises. Y cuando desciendas al infierno con Dante, te vas a dar cuenta que la escritura de Borges está formada por, por lo que quedó sedimentado de sus lecturas. Ha construido una obra con el murmullo de las grandes obras que leyó. Entonces, leemos un texto y si prestamos atención, hay un rumor de Ilíadas, hay un rumor de la Eneida, vos decís, pero esto es Schopenhauer. Todas sus lecturas están en su obra. Y su obra es una constante invitación a la lectura. Pero Alicia, dentro de todas sus lecturas, Sí. ¿cuáles dirías vos que son los autores que marcaron definitivamente su propio estilo? ¿Con Puedo quién te decir, quedarías eligiendo en ese universo? no puedo quedarme con uno. Te No, diría no, podés nombrar varios. los fundamentales. Sí, Dante, de quien Dante. dice que la comedia es algo que no podemos dejar de leer. Y el trabajo que él realiza sobre la Divina Comedia después. Increíble lo que son sus 9 ensayos dantescos y la mención continua que hay en su obra de pasajes de la comedia. Dante, Homero. Homero y de las figuras homéricas hay una secreta y una visible en su obra. La visible es Odiseo. Odiseo está continuamente presente, es el inteligente, el que arma la treta del caballo, el del viaje a través del mar. Ese es el visible. Pero hay un héroe que no aparece nombrado, pero que anida por ejemplo, en sus personajes de Arrabal, y es Héctor, el valor de Héctor. Que no soy yo, ¿no? Héctor era el ejemplo del Otro rey. Héctor. Otro Héctor, como el nuestro. Héctor, Héctor hace prevalecer el honor a todo, porque él sabe que va a morir cuando va a enfrentar a Aquiles, pero no le importa, porque su honor importa más que su vida. Ese modelo de héroe subyace en toda la obra de Borges. Entonces tenemos a Homero, a Dante, Virgilio y por sobre todo la Eneida de Virgilio, aparecen líneas de Virgilio continuamente en su obra. Es como un engolosinarse Borges con las adjetivaciones de Virgilio y retomarlas
Y entonces Borges nos habla del báculo indeciso, eh, adjetivaciones que encontramos en la Eneida o de las cóncavas naves. Bueno, Virgilio está muy presente. Además, creo que Virgilio es el autor que él más menciona. Después lo tenemos a Schopenhauer. Schopenhauer es fundamental para Borges porque constituye la base de su filosofía. Eh, Está marcado a fuego por Schopenhauer. Y Cervantes. De, de Cervantes Borges dice, mi amigo Don Quijote. Y nos dice que, como pocos personajes de la literatura, uno establece una amistad con Don Quijote gracias a Cervantes y esa amistad te va a acompañar toda la vida. Me parece bellísimo que hable de mi amigo Don Quijote. Y en Shakespeare, que está muy presente, por sobre todo Macbeth. Ah, claro. Eh, es una presencia, la traición. Sin nombrarla, Lady Macbeth tiene el peso de la traición que Borges sabe manejar tan bien en su obra. Y las parcas, las tres brujas, eh, están siempre presentes. Yo diría que esos son sus fundamentales. A mí Pero si me lo preguntas mañana, tal vez te no, diga otros. me, me- me Está parece muy bien. una impromisión detenerte y hacerte una pregunta, porque No, a medida que vas haciendo el discurso yo me voy prendiendo y no puedo parar. Pero tengo preguntas que de a pronto ver, no tienen algo que ver con Borges, sino contigo en el sentido de, ¿cuándo vos empezaste a leer a Borges? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, esto es mío? mira, yo tengo dos momentos con Borges. En mi adolescencia me acerqué a Borges y no logré llegar a él. Y bueno, Borges fue un autor más, algunos cuentos y quedó ahí. Años después, ya en la mitad de avanzada mi carrera en filosofía, yo soy profesora en filosofía, no en letras, y ya avanzada en mi carrera, llega a mis manos un poema de Borges, puntualmente, el poema Las Causas. Ah, increíble. Y ¿Cómo no bueno, darte la cabeza contra la pared? exactamente, ¿cómo no enamorarte? Pero yo me quedé no solo enamorada del poema, sino que dije, todo lo que yo estudio de una manera ardua, en boca de filósofos, este hombre me lo dice de una manera tan bella que es inolvidable. Y bueno, y ahí empezó esta historia de amor que no termina, que Y, no y- No, termina. no, con vos no y- termina seguro. Ahora, vamos a otra preguntita. ¿Por qué él reescribe textos conocidos? Él vuelve sobre textos. Primero, él siempre planteaba que toda la literatura era la reescritura de 4 o 5 temas y que solo se había escrito sobre esos temas en toda la historia. Cada vez que un hombre emprende un viaje es Odiseo, la busca es Odiseo, cada ciudad que se ataca es Troya. Así, bueno, la búsqueda de cuando crucificamos a un Dios, estamos volviendo sobre Dioniso, sobre Odín. Siempre el hombre vuelve sobre los mismos temas. O sea que nada puede ser original. Lo original es la forma en que narramos algo que ya ha sido contado. Él a veces comete picardías, como el caso, él admira Martín Fierro como texto, pero le costaba mucho
concebir que Martín Fierro, personaje, fuera considerado un ídolo nacional, porque para él no lo era. El texto es perfecto, pero el personaje, Borges decía, deberíamos haber elegido a Facundo. Es como que hace una crítica moral. Claro, claro, Borges lo ve desde la ética. ¿Cómo podemos admirar a un hombre que mató a otro, que borracho mata a alguien, que es un desertor? Entonces, ¿qué hace? Ya que no puede cambiar la idea que tenemos del el libro más nuestro, Martín Fierro, escribe un cuento maravilloso, brevísimo, que se llama El fin, en que le da a Martín Fierro la oportunidad de modificar todo aquello que a él no le gustaba. Y Martín Fierro vuelve increíblemente. ¿Recuerdan que termina con Martín Fierro que le dice al Moreno, al hermano del Moreno que mató Sí, al comienzo, que no va a pelear y se va con sus hijos y los consejos? sí, Y sí. ahí se cierra. Borges, que tiene tanta gratitud para los otros, le da la posibilidad de recobrar su honra, podríamos decir. Y Martín Fierro vuelve a la, La al- vuelta. a la estancia donde lo está esperando el Moreno y vuelve a pelear, vuelve a cumplir con su mandato. Pero vos fíjate qué cosa increíble. El Moreno lo está esperando. Él vuelve a cumplir y le dice que lo perdone, que la otra vez le dijo que no, pero estaba con sus hijos y no quería que lo vieran con un cuchillo en la mano. Ajá. O sea, corta la hilera, ese círculo de venganza. Mm. Y maravillosamente también, el Moreno le responde, mejor, así no se parecerán a nosotros. Y ese nosotros es inmenso. Claro, Ese nosotros es inmenso porque ese odio acumulado en 7 años por el hombre a quien mataron a su hermano no le echa en cara al otro, vos que sos un asesino, que te fuiste, que... No, él se incluye en eso que hay que superar. mm, Y ese final, en ese cuento, donde los hombres pelean, pero dejaron los hijos afuera para que vivan de otra manera, se repite un poco en el maravilloso poema Conjetural, claro. cuando Ese al maravilloso final, poema, sí. increíble, Maravilloso, cuando sí. al final la Prida, que viene diciendo, ¿cómo puede ser que me persigan a mí y yo que declaré la independencia? Y de Sí, pronto una epifanía, de pronto comprende que su sangre tiene que regar la tierra porque es su destino sudamericano, porque de exactamente, ahí sí. surgirá lo nuevo. Mm. Es No, la ese copia poema es una cosa del film. impresionante, la historia Es argentina el, latinoamericana. es el mejor poema latinoamericano, Mm. porque es la esencia de lo latinoamericano, ese Y escuchame poema. una pregunta. Bueno, Sí, Vos, viste que, bueno, Borges es inmenso, es decir, no solamente los textos que él escribió, sino las colaboraciones, todos los senderos que se bifurcan, por decirlo de alguna manera. sí, ¿Vos leíste todo, sí. todo, todo? ¿Te queda algo por leer? Mira, yo sigo siempre esperando que aparezca algo más, algo que me falte, conferencias, alguna charla, siempre aparece eh, algo. De lo que está impreso de su obra, creo haberlo leído todo, todo. Pero siempre suelen aparecer algún relato, una entrevista. Borges hablaba con todo el mundo. Claro. Y alguien guardó esa charla y sale a relucir. Me apasiona ese Borges oral, ese, Mm. ese Borges que se sentaba frente a alguien desconocido y hablaba y podía hablar de literatura, como podía hablar de Dios, como podía hablar del clima. y de Y ese Borges,
rescatando su sentido del humor. ¿Qué Ah, anécdota nos podés contar? ay, Alguna, elegí alguna dentro mira, del eh, universo de anécdotas que tienen. una de las que a mí más me fascinan es, alguien lo había acompañado al baño en un momento, y los baños quedaban en un primer piso, con un declive. Alguien dijo alguna vez que nadie, estando vivo Borges, podía decirse que pertenecía a la cultura si no había acompañado por lo menos una vez a Borges al baño. Bueno, alguien lo había acompañado y salían, Borges tomado a su brazo, iba cada vez más rápido. Entonces el joven que lo acompaña le dice, Borges, ¿no estamos bajando muy rápido? Y Borges le dice, no soy yo, es Newton. Siempre estupendo, estupendo. O la vez que le preguntan, que es maravillosa esta anécdota, si mi memoria no me falla, fue en una entrevista en España, estaba dando una conferencia de prensa y siempre había alguien que lo chicaneaba un poco a Borges, que era tan controvertido, que fue en su momento. Y una periodista le dice, Borges, ¿es verdad que en su país sigue habiendo caníbales? Y él, que tenía esa costumbre de girar la cabeza hacia donde venía la voz, entonces vos sentías que te estaba mirando. Gira la mira y le dice, no, no, ya nos los comimos a todos. Siempre, siempre. Es increíble. Vos sabés que el programa anterior que hicimos fue sobre la ironía y elegimos algunos autores. Yo iba a elegirlo a Borges, pero como hoy le íbamos a dedicar el programa, ¿no es cierto? No, Sí, no lo mencioné, pero es tan irónico su humor. sí, 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 es muy inteligente, es un Bueno, humor muy inteligente claro, sí, y, sí. y Para poder molestaba tener a esa muchos. salida, tiene que tener una capacidad de pensamiento muy rápido, incluso, ¿no? Claro, Muy veloz. Sí, sí. muy veloz, sí, Alicia, Claro. desconcertar. ¿por qué se habla de universalidad cuando se hace referencia a su obra? Es que su obra puede ser leída, disfrutada, comprendida en cualquier país del mundo, porque Borges no habla de individuos, habla de esencias, eh, pinta, pinta almas. Por ejemplo, nosotros podemos sentir el odio al leer Emma Sums, aunque no tengamos ni idea de quién era Emma Sums, ni el lugar donde vivía, ni dónde queda Lanús, se siente. En cualquier parte del mundo podemos identificar el odio. Borges pinta la naturaleza humana en lo más profundo y algo que hace es nunca opinar. Borges es un observador alejado que está pintando un cuadro. Él no da su opinión, él nos deja para que lo pensemos. Entonces, vos lees hoy Utopía de un hombre que está cansado Ah, y no me decís, toques ese texto que para mí es es, una obra es la maestra. gloria, es la gloria. Y vos decís, lo escribió ayer, esto lo escribió Sí, ayer. sí, O sea, totalmente. está fuera del tiempo, fuera Para del mí tiempo. es un texto que no creo que esté tan difundido de pronto. No, Y sin no, embargo, para mí es de lo mejor. sí. Y Ujú. es de los más irónicos de sus textos. Mm. Sí, Ese juego que hace. sí. Con Ese esto de juego que a las maravilloso. escuelas se va a aprender a olvidar. El Sí, arte en las escuelas se enseñan el arte de la duda. más o menos. Y uno dice, ¿cómo puede ser que me digas esto? Cuando a mí me dijeron, no pregunte lo que no sabe. Claro.
Sí. Y él te dice en ese futuro, esa utopía que es la utopía de su padre, que es la utopía que él tampoco pudo cumplir, aparecen todos esos rasgos. Y un libro, nadie puede querer 200 libros, y lo importante no es leer, es releer. O Ah, eso cuando es. dice, se Sí. acabaron los políticos porque la gente dejó de hacerles caso y se tuvieron que buscar trabajos honestos. Eso es increíble. Sí. Bueno, No, siguen es, cobrando ahí. Claro, Bueno, ahora yo es tengo una utopía. una pregunta que en realidad alguna vez la contestaste, pero bueno, por ahí es interesante. Entre la poesía y la prosa, si existiera alguna diferencia, ¿cuál de los dos géneros te gusta más o te entusiasma más? Y a mí particularmente la poesía. Yo creo que si bien toda la escritura de Borges es poética, vos tomás cualquier línea de un cuento, incluso de los ensayos, y te das cuenta si las lees en voz alta, algo que Borges siempre decía que había que hacer, leer en voz alta. Tiene un ritmo, tiene una música. Sus palabras son tan cuidadas que sus oraciones son musicales, tienen un ritmo propio. En la poesía alcanza lo más alto, y alcanza lo más alto de su pensamiento, es filosófico también. Por la síntesis, ¿no? Logra, La capacidad que tenía de sintetizar, exacto, ¿no? El exacto, concepto. logra eso, lo sublime del concepto. Mm. por eso no es escritor de novelas. Exactamente. Ni lector de novelas, porque tampoco le gustaba leer No, no, novelas. él decía que leyó El Quijote y algunas Sí, más. más y que la mayoría las dejó ahí. Pero vos fíjate en esto de lograr un concepto. Un tema fundamental para Borges es el tiempo. El tema, el problema del tiempo atraviesa toda su obra. Sí. Él escribe haikus, que son esos maravillosos poemas japoneses de 17 575. sílabas. Exactamente. Es que, bueno, Y, es lo máximo de y las escribe 17. 17, exactamente. Tiene uno en donde el tema del tiempo está desarrollado en 17 sílabas. ¿Qué es esa luz que se apaga? ¿Un imperio o una luciérnaga? Maravilloso. A ver, Alicia, contanos esto. Sí. ¿Cuándo y por qué él decide hacer sus textos? A ver, ¿cómo te puedo decir de alguna forma? Como más amigables para el lector. Mira, en el prólogo al libro de Arena, Ah, ya estamos hablando del año 75, qué lío, Borges dice que ha construido sus cuentos de una manera más sencilla, para que no le recriminen que tenga que ser leídos con diccionarios, con enciclopedias. Se lo atacaba mucho por su erudición. Nos olvidamos cuando decimos, Borges hace tantas referencias a tantas cosas, que no le podemos pedir que fuera menos de lo que es. Porque habla mucho de mitología griega. Claro, a los 7 años escribió un tratado de mitología griega. Nos olvidamos de eso. Le vamos a pedir que sea menos de lo que es. Vos lo No, escuchás en sus diálogos, en sus conferencias, y te das cuenta que su lenguaje es tanto o más perfecto que el que utiliza en su obra. Entonces es como un imposible, pero él intenta dejar de lado todas las referencias que pudieran complicar al lector. Claro, para Borges ser más sencillo no es ser menos profundo. claro. Ujú. Entonces, en un lenguaje llano,
limpio, breve, te, te tiró la inmensidad. Es como, yo digo siempre que Borges es como los lagos del sur. ¿Vieron esos lagos de montaña? Que uno mira y dice, ay, mira qué linda piedrita hay ahí. Mete la mano y la piedrita está a 150 metros. Eh, Borges es eso. Uno dice, ay, qué hermoso cuentito. Y cuando te detenés a pensar lo que está ahí frente a vos, te das cuenta que te abrió el universo, porque te hace pensar en tantas cosas, hace alusión a tanto que no te alcanza una vida para agotar su obra. Yo he Nos leído, queda poco tiempo y a mí sí, me gustaría ir cerrando con una pregunta que quisiera que nuestro público escuchase la respuesta. a ver, Si alguien que nunca leyó a Borges, sí, pero ahora tiene la inquietud de leerlo, ¿por sí. dónde le aconsejarías comenzar? Si tiene que comprar un libro, yo le diría que compre El Hacedor. El Hacedor es un texto de 1960 que tiene cuentos muy breves, tiene poesías. Es el texto perfecto. Borges ya ha encontrado su voz, eh, la claridad, la pureza de su estilo. Que empiece por ahí. Si me decís, no, yo quiero leer un cuento, lo voy a buscar en internet y te diría, lee El Sur claro. o La Intrusa. Mm. La intrusa es perfecto, es un cuento La perfecto. Y, Intrusa es perfecto porque la gente lo lee y hace... ¡ah! y seguramente esa persona leyó El amenazado como poema. Sí, claro. Ah, bueno, sí, Bueno, yo tengo más claro. preguntitas pequeñas. A Viste ver, que tiene poesía rimada y poesía libre, ¿no? sí. Eh, yo no sé, no puedo identificar si él en un momento dejó de rimar y en otro momento comenzó con el verso libre o lo fue mezclando. ¿Y de eso, qué te gusta más a vos? Eh, Mira, a mí la poesía me fascina, sobre todo la poesía después del 60. Mm, Él se aboca mucho a la escritura de poesía cuando pierde la vista claro, y vuelve ya mayor al soneto, porque decía que el soneto es portable. sí. Él podía ir con un soneto y lo corregía en su cabeza y no necesitaba continuamente de la ayuda de alguien que Claro. leyera sus páginas para corregirlo. Por eso sus últimos libros son libros de poemas. Porque hay una suerte, digamos, de animadversión contra el soneto, ¿no? Sí. Que no se entiende, pero bueno. Eh, Y es, lo que pasa que eh, es, no podés leer al soneto como está escrito. Por eso hay que leerlo en voz alta, porque un verso está enganchado a otro y vos no tenés que respirar, o sea, hacer un impas después de cada línea, sino cuando el verso concluye. Eh, es su música particular, pero esa música nunca la vas a encontrar en una primera lectura. así es. Sí, sí, bueno, No la quisiera que música. nos despidamos sin antes nos comentaras dónde nuestro público te puede encontrar, dónde te contacta para hacer un taller, un curso, escuchar una conferencia. Mira, por hoy en día por las redes sociales todos nos encontramos. Cursos, Alicia Ardila Cursos, @gmail es mi mail, por ahí pueden escribirme directamente. Si no, buscar en Facebook o en Instagram, Cursos Borges, profesora Alicia Ardila,
y continuamente estoy subiendo los cursos, las charlas, los encuentros. Este sábado, que es el cumpleaños de Borges, vamos a reunirnos muchos de los alumnos, los que están acá en Buenos Aires, para festejar el cumpleaños en el bar La Poesía, un bar que está ahí a la vuelta de lo Un que bar era notable. un bar notable, Yo no que... quiero dejar pasar, porque estamos a 1 minuto y Ay, esto se sí, corta de una sí, manera Así, impredecible. ¡puf! total. Así nomás. Entonces yo quiero darte las gracias porque, bueno, estamos terminando el programa y esto que vos nos has contado, que has contado muchas veces en otras ocasiones también, nos enriquece enormemente. Así que te damos las Gracias. gracias y nos despedimos hasta el próximo programa. Yo les Tengan, agradezco que me hayan permitido hablar de Borges, que es mi pasión. bueno, Yo les doy las gracias. Te Gracias a vas de la ustedes. misma forma que te presentamos, hablando de que es tu pasión. Sí.